Hola, ¿qué tal a todos? Espero y se encuentren muy bien. Vamos con nuestra cápsula número 10. Déjenme, les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Bien, cápsula número 10 y ahora vamos con lo que se le dice el método de aproximación de Vogel. Bien, digamos, ¿qué es el método de aproximación Vogel? Bien, es una técnica de optimización que va a ayudar a encontrar la forma más eficiente de transportar bienes o productos entre diferentes puntos. Se trata de un método sencillo que sea intuitivo y que se basa en un sistema de penalizaciones para determinar la ruta que es más barata. El método de aproximación Vogel, BAM por sus siglas en inglés, es una técnica heurística que es utilizada para resolver problemas de transporte y logística. Su objetivo principal es encontrar una solución básica, factible, inicial, que minimice los costos totales de distribución, calculando y priorizando penalizaciones por cada fila y por cada columna. Dicho de otra manera, pues el método Vogel te ayuda a tomar decisiones inteligentes en el transporte, en lo que evitamos más lo que es pues, que pierdas tiempo, que pierdas dinero en rutas que sean ineficientes. Pues este te va a ayudar a optimizar los recursos y asegurarte que tus productos lleguen a su destino, pues de la forma más económica posible. Es como que imaginemos que tenemos que transportar mercancías desde varias fábricas hasta varios almacenes. Y ya en el método Vogel, pues te va a ayudar a, digamos que a decidir o, sí, a decidir qué rutas puedes tomar para minimizar el coste total del transporte, teniendo en cuenta también la cantidad de productos que necesiten trasladar y los costes de cada uno. Ok. El método Vogel llegó con la revolución industrial porque los problemas empresariales pues crecieron, entre ellos los de asignación de tareas y costos. Por esa razón surgieron algunos métodos que permitían hacerlo de forma eficiente. Así, en 1955 plantearon lo que fue el método húngaro. A la vez, ahí comienzan a desarrollarse otros similares en la rama de administración de operaciones. Uno de los problemas principales surgieron, eh, el del transporte, que en el objetivo que sea como de reducir rutas, tiempos o destinos, basándose en la necesidad de minimizar los costos, poder satisfacer también lo que son pues la demanda, ¿no? Con la oferta. Y pues Vogel proponía por ello, el método de un algoritmo que resuelve los problemas que son relacionados con los transportes y con las asignaciones. Método Vogel porque el que lo propuso fue William Vogel, ¿ok? Ahora, la principal ventaja del método Vogel es que se utiliza una serie de penalizaciones como que para calcular el costo mínimo, así como para calcular también el sencillo. Ahora, el principal inconveniente es que se requiere de mayores esfuerzos que otros métodos. Y en base a esto, pues no aporta un criterio para decidir si la solución pues es mejor, ¿no? Pero pues dicho eso, es como que debemos analizar qué vamos a hacer para realizarlo. Aquí pues vamos a tratar de verlo con un poquito más de detalle, porque en primer lugar debemos calcular lo que es una penalización que tenemos que añadir a lo que es la matriz inicial. Ahora, para realizar esos pasos, se restan los costos menores de cada fila y de cada columna. De ahí se va a utilizar lo que es
aquella fila o columna con una mayor penalización. Y si hubieran dos valores que son máximos o iguales, pues la elección pues sería a juicio a quien realice pues el análisis, ¿no? También debemos fijarnos en aquella fila o columna que ya habíamos elegido. Escogemos la celda que tenga un costo menor y le asignamos el mayor número de unidades de demanda que podamos, teniendo en cuenta pues que la oferta disponible esté de esta forma, el resto de esa fila o columna pues sea cero y la podemos así eliminar también, ¿ok? Hay que tener en cuenta que hay una serie de reglas que son firmes, son finales. Si queda sola una fila, se detiene el algoritmo y si ésta tiene valores positivos, pues hay que determinar las variables básicas de la solución. En caso contrario, se vuelve al primer punto y se va a reiniciar el proceso. Bien, con el objetivo de comprender un poco más, expongamos esto. Bien, imaginemos que tenemos, no lo sé, una serie de plantas productivas, por ejemplo, que se deben suministrar bienes a ciertos destinos. En primer lugar, vamos a crear lo que es la tabla inicial, donde que sea de doble entrada, que muestre los costes unitarios de cada opción. Por otro lado, vamos a ver lo que son las capacidades de oferta y las necesidades de demanda. Así los vamos a mostrar en la fila y en la columna. Bien, vamos a calcular lo que son las penalizaciones. Vamos a elegir la mayor de ellas y vamos a ponerlo con colores. Bien, vamos a escoger el menor valor de esa columna y así vamos a ir haciendo en la tabla de la derecha en la misma posición y vamos a insertar una columna y por lo tanto veremos si sobra en la oferta y cuál sería su máximo. Bien, así vamos a ir analizando el proceso y vamos a ir realizando el paso 2. Una vez eliminada la columna, volvemos a capturar la segunda penalización. Repetimos los pasos para que la elegida pues sea una con el menor valor de 5 y con un valor máximo en la tabla de oferta y demanda de 50. Y ahí pues hacemos lo mismo incluyendo una tercera penalización. Como vemos, vamos a ir viendo cómo se van a ir apareciendo las columnas y los valores que sean positivos. Tomando en cuenta las opciones en la tabla de oferta y demanda, vamos a ver qué valores podrían faltarnos para que todo sea igual a cero y para ver qué números faltan que sean igual el 10 y también el 15. Bien. Así vamos a ir usando este método Vogel. Vamos a ofrecer un coste total que se calcule multiplicando esos datos de la derecha por sus costes unitarios de la izquierda. Ahí vamos a insertar lo que es la tabla original para facilitar igual el cálculo. Y el coste total, pues podemos observar que sería en cada parcial. Bien, así sería como podríamos ir desarrollando lo que es el método Vogel. Porque para nosotros tener este método Vogel, decíamos heurísticamente de la investigación de operaciones, que siempre fue usada para resolver lo que fueron los problemas de transporte, pues para calcular estas penalizaciones que estamos diciendo, hay que balancear el modelo. Hay que asegurarnos que la suma total de la oferta pues sea igual a la demanda total. Si no son iguales, se va a añadir una fila o una columna ficticia con coste a cero. Para calcular las penalizaciones, vamos a restar el costo unitario menor del segundo costo menor para cada fila y cada columna. De ahí vamos a elegir lo que sea pues la mayor penalización, identificando las filas, las columnas y con el valor de penalización que sea pues más alto.
En caso de empate, pues ahí vamos a elegir una forma que sea de forma arbitraria, ¿ok? Para ir asignando lo que son los recursos, pues tenemos que seleccionar lo que son las celdas con un costo más bajo dentro de esa fila o columna. Fueron elegidas y así asignarles lo que son la máxima cantidad posible de unidades según lo que es la oferta y la demanda. Tachar y repetir. Así es como vamos a ir eliminando la fila o la columna cuya oferta pues quede satisfecha o que quede agotada. Y repetir el proceso desde el cálculo de penalizaciones hasta asignar pues todas las cantidades. Bien, pasos para aplicar el método Vogel. Aquí vamos a balancear el problema. Asegurarnos que la suma de todas las ofertas o suministros sea igual a la suma de todas las demandas. Y si no lo es, se debe agregar una fila o una columna ficticia con costes unitarios de cero. Calcular las penalizaciones para cada fila o columna. Identifique los costos unitarios más bajos. Se resta el menor del mayor resultado, del mayor al menor. Y el resultado, pues es la penalización. Para nosotros, definir un objetivo que sea cualitativo grande y acompañarlo de 3 a 5 resultados medibles que indiquen si logramos la meta. Vamos a pensar en que queremos lograr a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en un trimestre. Vamos a escribir como que una frase corta, clara, emocionante, y ahí vamos a ver que el objetivo pues sea ambicioso y que sea realista. Vamos a añadir de 3 a 5 indicadores numéricos que nos ayuden a medir el éxito. Usar datos exactos, por ejemplo, aumentar las ventas en un 20% o sumar 150 clientes nuevos. Vamos a evitar poner tareas simples, resultados claves que midan lo que es el impacto y no lo que sea el trabajo hecho. Revisar los avances cada semana o cada mes, calificando así el promedio final del periodo en una escala de 0 al 1, 0.0 y al 1.0. Así vamos a ir estudiando lo que es una meta principal, para vender más, para organizar un proyecto, ¿ok? O sea, como los puntos claves. Ok, lo mismo. Elegir la penalización mayor. Vamos a seleccionar la fila, la columna, que tenga el valor de penalización más alto. En caso de empate, se puede elegir arbitrariamente o con la celda del menor costo. Dentro de esa fila o columna, vamos a ubicar la celda con el costo más bajo, asignándole la mayor cantidad de unidades posibles que permita la demanda de ese destino o la oferta de ese origen. ¿Ok? Vamos a comprobar que la oferta de esos orígenes pues sea igual a la suma de la demanda, que son esos destinos. Si no están equilibrados, pues necesitamos ahí crear lo que es la fila o la columna extra con costos en cero para igualar los totales. Por cada fila y columna hay que identificar los dos costos unitarios más bajos y así restarles el menor al mayor para obtener un valor no negativo. ¿Ok? La selección de la fila o de la columna, pues es que tenga el número de penalizaciones más altos. En caso de no empate, pues se elige de forma arbitraria. Dentro de esa fila o la columna, pues vamos a ir seleccionando o ubicando más bien con el costo mínimo y asignar la mayor cantidad de unidades posible según la oferta y según la demanda. Tachar la fila o la columna cuya oferta eh, o demanda haya quedado satisfecho y recalcular las penalizaciones para las filas y columnas restantes y así hacer nuevas asignaciones hasta agotar todos los valores. Bien, así vamos a ir multiplicando la cantidad asignada por cada celda
con su respectivo costo unitario. Vamos a sumar todos los resultados para obtener el costo total mínimo de transporte. ¿Ok? Pues bien, chicos, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense mucho y estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.